¿Qué les parece si en reverencia a la palabra de Dios todos nos ponemos de pie y buscamos en el libro de Jueces, el capítulo 16, y vamos a leer los versículos 23 en adelante? Jueces, libro de Jueces en el Antiguo Testamento, capítulo 16. Y como es costumbre, pues vamos a leer de la Nueva Versión Internacional para que tengamos una perspectiva diferente de la escritura que nos ocupa en la mañana de hoy. Dice así la palabra de Dios: los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón, su dios, diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que azotaba nuestra tierra. Ahí está, ok. Cuando ya estaban muy alegres, probablemente borrachos, gritaron: saquen a Sansón para que nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y él les sirvió de diversión. Cuando lo pusieron de pie entre las columnas, Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano: ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo, para que me pueda apoyar en ellas. En ese momento, el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban allí. Y en la parte alta había unos 3,000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor: oh soberano Señor, acuérdate de mí. Subraya esa palabra: acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Luego Sansón palpó las 2 columnas centrales que sostenían el templo, se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una, la izquierda sobre la otra, y gritó: muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que habían matado mientras vivía. Sus hermanos y toda la familia de su padre descendieron para recogerlo, lo llevaron de regreso y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en la tumba de su padre Manoa. Sansón había gobernado a Israel durante 20 años. Pueden tomar asiento. Dios añada bendición a su palabra. Amén. Bueno, aparte de que vamos a ir a ver Dios mediante la obra de Sansón en septiembre capítulo 3, el primer autobús está casi lleno, así que póngase las pilas. Tenemos 2 autobuses de 50 pasajeros. Y tengo que, para algunos que han preguntado, tratamos, créanme, tratamos de que el precio fuera lo más barato posible, pero eso es lo que cuesta. Lo que están pagando ustedes es lo que cuesta. La comida vale como $30, la entrada vale como 70, el autobús vale como 35. Y lo hemos hecho al costo para que ustedes puedan participar. Queremos además aprovechar, ¿verdad?, el hecho de que vamos a ver la obra de Sansón para compartir con ustedes un mensaje que hemos titulado en la mañana de hoy: Sansón, lo que pudo haber sido y no fue. ¿A cuántos de ustedes, los mayorcitos, porque no es de esta época, les gustaba la música de Frank Sinatra? ¿Se acuerdan de Frank Sinatra? Frank Sinatra popularizó una canción titulada My Way. I Did It My Way. Ahí está la letra original en inglés de una de los párrafos, pero en español dice: he amado, he reído y llorado, tuve malas experiencias, me tocó perder, y ahora que las lágrimas ceden, encuentro tan divertido pensar que hice todo eso. Y permítame decir sin timidez: oh no, a mí no, yo lo hice a mi manera. I did it my way. Yo soy de los que cree que si Sansón estuviera vivo en el día de hoy, probablemente esta fuera una de sus canciones favoritas. I did it my way. Yo lo hice a mi manera. Sansón no hizo nada
como sus padres le indicaron. Sansón no se llevó del consejo de papá. Sansón no se llevó del consejo de mamá. Sansón probablemente no se llevó del consejo de los ancianos de su época. Pero más importante aún, Sansón no se llevó del consejo de Dios. He did it his way. Él vivió su vida a su manera. Y por eso nosotros estamos hablando de Sansón, y el mundo habla de Sansón en el día de hoy, más que de sus triunfos, de sus caídas. F. Bruce, un autor, dice lo siguiente: la vida de Sansón es una de las grandes oportunidades desperdiciadas. La historia de Sansón es un cuento de lo que pudo haber sido. Por eso hemos titulado el título de hoy, lo que pudo haber sido y no fue. The story of Samson is the tale of what I might have been. Lo que pudo haber sido. Ninguna potencial figura salvadora ofreció tanto y cumplió menos. Nadie como Sansón, con el potencial que tenía tantas promesas, prometía tanto su vida. Era un individuo con todo lo que la mayoría de nosotros hubiéramos soñado tener. Sin embargo, como vamos a ver en un ratito, y ustedes lo han visto cuando han leído las páginas de las Sagradas Escrituras en el libro de Jueces, la historia de Sansón termina básicamente reducida a lo que pudo haber sido y no fue. Sin embargo, si Sansón viniera a buscar trabajo en el día de hoy en alguna empresa importante, su resumen luciría bastante impresionante a pesar de todo. Fíjense que su resumen podría haber puesto que venció con sus propias manos a un león rugiente y lo despedazó, dice la Biblia, como si fuera un corderito. Él mató a 30 filisteos, ¿se acuerda cuando le quitó las ropas para pagar la deuda de gambling que tenía? Uno de sus problemas de apuesta. Destruyó los sembradíos de los filisteos con zorras que él mismo cazó, ¿se acuerdan? 300 zorras. Mató a 1000 hombres solamente con una quijada de asno. Parece que se inspiró en Caín cuando mató a su hermano, ¿verdad? Este hombre mató 1000 personas él solo. Un día cargó las pesadas puertas de la ciudad de Gaza, se las tiró encima y las llevó cargada hasta la cima del monte. Y al morir, dice la Biblia, como hemos leído en el pasaje, con él murieron más de 3000 personas. El capítulo 13, para resumir la vida de Sansón, vamos a resumir su vida de manera rápida. Todo comienza en el capítulo 13, cuando el nacimiento de Sansón, y yo lo exhorto a que usted lea no solamente la historia de Sansón del 13 al 16 en el libro de Jueces, pero todo el libro de Jueces, que es bastante interesante. Pero si usted no se acuerda, le voy a recordar en pocos minutos la vida de Sansón, un resumen de cómo fue su existencia. En el capítulo 13 del libro de Jueces aparece la historia de que su madre era estéril. Su padre y su madre no podían tener hijos, pero una aparición divina vino y profetizó que ella tendría un niño que sería llamado Nazareno. Ella le dio instrucciones sobre ella y sobre el niño. Y Sansón nace, al igual que otros personajes en el Antiguo Testamento, incluyendo en el Nuevo Testamento el propio Jesús, de una manera milagrosa. En ese mismo capítulo, el capítulo 14, comienza a perfilar Sansón la personalidad, quién iba a ser. Y una de sus primeras debilidades, una de las primeras cosas que va a terminar causándole la ruina, era su debilidad por el sexo femenino. Nada nuevo entre el sexo masculino, ¿verdad? Allí, después de haber sido nombrado, puesto por Dios, nacido de manera milagrosa, con dones y fortalezas extraordinarias, y puesto como juez de Israel, porque en esa época todavía no existían los reyes, ¿se acuerdan? El primer rey va a ser Saúl, y después David, y después Salomón, pero no había reyes, lo que había eran jueces. Y los filisteos, cuando el pueblo rogaba a Dios porque los filisteos le hacían la vida de cuadrito, Dios mandaba a un juez, y en este caso le tocó a Sansón, quien estuvo gobernando por 20 años. Después, en el capítulo 14, encontramos que se enamora de un flejecito, como dicen en mi país. Un avioncito, dicen en mi país.
Una mujer filistea, una mujer que no tenía nada que ver con su pueblo. Los padres, yo imagino el papá y la mamá de Sansón, pero Sansón, mi hijo, sí, cuántas mujeres bonitas hay aquí en el pueblo. No, la que yo quiero es esa, y como un niño malcriado. Y si no me dan esa, no quiero nada, porque esa es la que yo quiero. Léalo, así mismo está en la Biblia. Y finalmente va y se casa con la mujer esta, que no debía haberse casado. En el camino encuentra miel, ¿se acuerdan? La miel que estaba en el león que él había matado. Después se pone en la fiesta de bodas a hacerle un acertijo a los que estaban participando, diciéndole que si le adivinaban, él iba a dar un premio. La mujer se puso a llorar 7 días. Dice la mujer que lloró 7 días. Mujeres, cuando ustedes quieran lograr algo, acuérdense que llorar con constancia. Fue lo mismo que hizo Esther también con el marido. O sea, si nada funciona, cry. Si nada funciona, ponte a grito. Hasta que los hartó al pobre. De tantos gritos, él le dijo cuál era el acertijo, ella se lo dijo a los enemigos, ellos lo adivinaron, él tuvo que pagar la deuda, pero para pagar la deuda fue y asesinó a 30 hombres, le quitó la ropa y pagó con esas ropas la deuda que tenía. Después, cuando se enteró de que habían matado a su esposa y a su padre, tomó 300 zorras, las ató, quemó los sembradíos de los filisteos. Luego se fue, porque como tiene altos y bajos en su vida, se fue a vivir en una cueva. Allí lo fueron a sacar la gente de Judá para entregárselo a los filisteos, pero en vez de entregarlo, salió, mató a 1000 de ellos. Es una de las pocas ocasiones en que vemos a Sansón orando, y las únicas 2 ocasiones en las que Sansón ora en la Biblia es primero para reclamarle a Dios porque tenía sed. Y le dice prácticamente a Dios, o sea, para eso tú me trajiste al mundo, para eso me diste todo lo que me diste, para dejarme morir de sed aquí en el desierto. Igualito a lo que hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿se acuerdan? Que en vez de bendecir a Dios, en vez de agradecer a Dios, en vez de estar contentos por lo que Dios estaba haciendo, empezaron a buscar la quinta pata al gato. Empezaron a buscar lo que no tenían, a quejarse de lo que no habían hecho. Porque, hermanos, si bien no es parte de este mensaje en el día de hoy, no debemos olvidar nunca que nosotros tenemos que concentrarnos en lo que Dios nos ha dado, en lo que Dios ha hecho por nosotros, en lo que tenemos, en vez de estar sufriendo por lo que no tenemos, o por lo que no hemos logrado, o por lo que no hemos conseguido. Nosotros, una de las características del pueblo de Dios es que somos un pueblo agradecido por lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuántos están agradecidos de lo que Dios ha hecho? Amén. Van a haber situaciones de necesidad, por supuesto. Pero este hombre, para seguir su historia, después que mata a 1000 de los filisteos, arranca las puertas, finalmente llega el capítulo 16, donde primero se afició de una chamaquita que no tenía que aficiarse de ella. La mataron, quemó hizo muchísimas cosas. Después fue y se acostó con una prostituta, dice la Biblia, como si fuera poco. Y después de la prostituta se mete en otro avioncito, se llamaba Dalila, cuyo nombre significa coqueta, símbolo en el día de hoy de seducción. Y los enemigos tramaron contra él, le dijeron a Dalila, si tú no consigues la fórmula de dónde sale su fortaleza, porque déjeme decirle otra cosa, por si acaso. Mucha gente visualiza a Sansón como si fuera Arnold Schwarzenegger, right? A bodybuilder. Y yo soy de los que cree que la apariencia física de Sansón no era una gran cosa. Su fortaleza no estaba en sus músculos y que él pasó toda su vida bodybuilding. Su fortaleza se la había dado Dios. Y si algo tenía Sansón era que tenía el pelo largo, que parecía otra cosa. Porque los filisteos no sabían de dónde venía su fuerza. Hubieran dicho, bueno, pero será por lo fuerte y lo grande que es. Pero probablemente él era un hombre de tamaño y de contextura física normal, porque su fortaleza venía de Dios. Finalmente la mujer lo engaña, ustedes conocen la historia, 3 veces le hace un cuento, 3 veces ella le dice, tú no me quieres, es el cuento siempre, tú no me quieres, si tú me quisieras, tú hicieras esto por mí. No caigan en eso. Hasta que finalmente él revela su secreto y el resto es historia. La historia de Sansón pudiera resumirse en 4 partes. Capítulo 13, capítulo 13, su nacimiento milagroso. Capítulo 14, su boda a destiempo. Capítulo 15, sus batallas heroicas. Y capítulo 16, su trágica
muerte. Todo el mundo está familiarizado con la historia de Sansón, de su fortaleza física, de sus logros, pero Sansón pasó a la historia principalmente por sus debilidades, por sus defectos, y porque junto con Dalila se convirtió, como hemos dicho desde el principio, en la historia de lo que pudo haber sido y no fue. La vida de Sansón está llena de contradicciones. Era un hombre de Dios, era un hombre de fe, un hombre que fue puesto por Dios para gobernar su pueblo y para hacer la voluntad de Dios, pero tenía una debilidad incontrolable por las mujeres. Era un hombre de oración, porque lo vimos orando, un hombre que tenía acceso a la oración, a la comunicación directa con Dios. Sin embargo, solamente lo vemos orando 2 veces en la Biblia: la primera para quejarse porque tenía sed, y la última para pedirle a Dios que lo vengara de sus enemigos. Era un líder que estaba supuesto a proteger a su pueblo, a defender su raza, a hacer el trabajo para el cual Dios lo puso. Sin embargo, prefirió mezclarse con los hombres y las mujeres filisteas. Él era un hombre de Dios que, han dicho algunos, tenía muy poco sentido común. ¿Conocen ustedes personas así? Alguien dijo en inglés: Samson is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma. Sansón es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Un hombre que por su apariencia, por sus actitudes, por sus capacidades, parecía que iba a llegar lejos en la vida, pero no llegó. El primer punto de nuestro mensaje en esta mañana, entonces, es que lo importante no es cómo tú comienzas, sino cómo terminas. En la Biblia, al final, cuando Sansón es, ¿cómo se dice?, embaucado por Dalila, y ella le dice: mira, ahí vienen los filisteos. Y él se levanta, dice la Biblia, ella gritó: Sansón, los filisteos sobre ti. Sansón se despertó de su sueño. Esa fue la última vez. Me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima, dice Sansón, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos, lo llevaron a Gaza, lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. No es como tú comienzas, es como tú terminas. Y nosotros vamos a ver a Sansón terminando ciego, con sus ojos sacados, amarrado con cadenas, siendo un payaso de circo, divirtiendo a los filisteos, esclavizado, trabajando como un animal. Un hombre que al principio de su vida y ministerio lo tuvo todo. Un hombre que pudo haber pasado a la historia como uno de los grandes héroes de la Biblia y uno de los grandes héroes nuestros. Pero porque como no se trata de cómo tú comienzas, sino cómo termina, nadie recuerda a Sansón como pudo haber sido, sino como fue. Y todo porque él, en vez de hacerlo a la manera de Dios, lo hizo a la manera suya. Y ese es el peligro que nosotros enfrentamos en el día de hoy, cuando queremos vivir nuestra vida a mi manera y no a la manera de Dios. Ahora pregúnteme, pastor, ¿cómo vive uno la vida a la manera de Dios? Gracias por preguntar, hermano. Usted tiene una Biblia en la mano, ¿verdad que sí? Ahí está todo. El manual para nosotros se encuentra en la palabra de Dios. Algunos dicen que una de las cosas tristes, una de las cosas más tristes que se puede decir con la boca o que se puede escribir con un bolígrafo es: pudo haber sido y no fue. Y Sansón, si ustedes leen diferentes autores, ustedes pueden ver mensajes en el internet, ustedes van a encontrar que mucha gente lista las debilidades de Sansón, sus defectos. Pero a mí me gusta el autor Bruce, que resume los defectos de Sansón en 2. Ustedes saben que hay un dicho que dice que las mujeres tienen muchos defectos, pero los hombres solamente tienen 2: lo que hacen y lo que dicen. Un chiste, ¿verdad?
Cuando mi esposa me quiere hacer destacar mis defectos, yo le digo a ella, pero yo no voy a ser perfecto, ¿verdad? Yo no voy a ser humilde, buen mozo, inteligente y también tener eso que tú querías. Sobre todo humilde, ¿verdad? Sansón tenía, en nuestra opinión, dos defectos principales. Defecto número uno, él nunca apreció la herencia de su linaje espiritual. Nunca apreció la herencia de su linaje espiritual. Al igual que muchos hombres en la Biblia, Sansón fue puesto en la tierra para ser un ejemplo. He was destined to greatness. Sansón fue un hombre puesto por Dios para defender su pueblo, para enseñar los caminos de Dios, para defender el nombre de Dios. Y Sansón, en algún momento de su vida, todo lo que Dios puso a su disposición lo cambió por lo que él entendía que era mejor. Ustedes se acuerdan que hay varios casos en la Biblia. Probablemente el más famoso de ellos es este muchacho que vendió su primogenitura por un plato de frijoles, de habichuelas. ¿Se acuerdan? ¿Y cuál fue el pecado de haber vendido la primogenitura por un plato de lentejas? No apreciar el linaje espiritual que Dios había puesto en él. Nosotros podemos apreciar muchas de las habilidades de Sansón, pero su principal caída, su principal defecto, lo que lo llevó al final que conocemos en la Biblia, es que no solamente él hizo las cosas a su manera, pero Sansón tenía lo que muchos han calculado un roller coaster de emociones en su vida. Un día estaba enojado, un día estaba lleno de lascivia y de pasión, un día estaba deprimido, un día se metió en una cueva a vivir, un día quería matar a todo el mundo. Yo lo comparo a él como Hulk, el verde, ¿de acuerdo? No soy yo cuando me enojo. You're not gonna like me when I'm angry. Un hombre que cuando se enojaba perdía los estribos, un hombre que no sabía dónde estaba, que no sabía controlar sus emociones, pero sobre todo un hombre que, como hemos dicho, no apreció los dones que Dios le dio y no apreció los dones que Dios había puesto a su disposición, y puso como prioridad en su vida satisfacer sus propias necesidades en vez del plan que Dios tenía con su vida. Y yo quiero decirte esta mañana que el plan que Dios tiene para tu vida siempre va a ser mejor que el plan que tú tienes para tu vida. El plan que Dios tiene para tu vida, aunque te parezca raro, aunque te parezca difícil, aunque te parezca incómodo, el plan que Dios tiene para tu vida siempre, si lo seguimos, vamos a terminar una historia feliz. Y eso fue lo que no sucedió con Sansón. El segundo problema, el segundo defecto que él tenía, es que no sabía controlar sus emociones. A él le hubiera hecho bien escuchar lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 16, versículo 32. Proverbios 16, 32 dice: más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Cuando nosotros no aprendemos a controlar nuestras emociones, cuando nosotros no aprendemos a controlar nuestras tentaciones, cuando nosotros, ¿verdad? Porque hay gente que tiene diferentes temperamentos y eso lo sabemos, unos más volátiles que otros, pero tú y yo, la Biblia dice que el Espíritu Santo que Dios pone en nosotros, hay un libro de Tim LaHaye que se llama Temperamento Controlado por el Espíritu Santo, búscalo y léalo. El Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros nos capacita para que nosotros podamos controlar nuestra manera de ser. Sansón conquistó a otros, pero nunca pudo conquistarse a sí mismo. Él encendió en llamas los campos de los filisteos, pero nunca pudo apagar el fuego de la lujuria que le consumía. Él mató un león con sus propias manos, pero nunca pudo vencer la fiera del pecado que vivía dentro de él. Podía romperle los huesos a cualquiera y podía escaparse de cadenas, pero la cadena del pecado lo ató de tal manera que nunca se pudo zafar de ella. Sansón es recordado por lo que destruyó más que lo que construyó, y por su falta de disciplina, su poder y su potencial lograron pocas cosas en la vida. En primer lugar, no es como tú comienzas, es como tú terminas. Si tú tuviste el privilegio de comenzar bien, gloria a Dios.
Si tú comenzaste en una buena familia, Sansón nació en una gran familia, Sansón tuvo una gran educación, Sansón tuvo dones de Dios, Sansón tuvo privilegios que pocas personas han tenido. A lo mejor esa es la historia tuya. A lo mejor tú naciste en una familia cristiana, a lo mejor tú fuiste a una gran escuela, a lo mejor tú fuiste al seminario, a lo mejor tú tienes años en la iglesia, a lo mejor tú estás viviendo pero tenemos que tener mucho cuidado porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros que comencemos bien y terminemos mal. Pero por el otro lado de la moneda, si tú eres de aquellos que comenzaron mal, que dice, pastor, yo tuve una historia terrible, yo fui pobre, yo pasé esto, yo pasé muchísima crujía, como dicen en mi país, yo he cruzado el Niágara en bicicleta, no importa cómo tú hayas comenzado, Dios puede comenzar de nuevo en tu vida. Dios puede darte el privilegio, la oportunidad de comenzar una nueva vida hoy. Si tú no has conocido a Cristo, si hubiera el caso de alguien que no conoce a Cristo en el día de hoy, que no tiene una relación con Cristo, hoy es un buen día para comenzar de nuevo, porque Dios nos promete que Él nos va a llevar a un destino seguro, a un final feliz, si nosotros hacemos las cosas no a nuestra manera, pero a la manera de Dios. En segundo lugar, solamente Dios puede cambiar el final de la historia. Solamente Dios puede cambiar el final de la historia. Fíjense que, como dicen los pasajes finales, al final Sansón oró al Señor. Oh soberano Señor, acuérdate de mí. ¿Se acuerdan de alguien que le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? El delincuente en la cruz. Nunca le llamen ladrón, porque él no era ladrón, nada de eso. Roma no crucificaba ladrones. El tipo era un guerrillero, un terrorista. Acuérdate de mí, oh Dios, te ruego que me fortalezca solo una vez más y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo, se apoyó contra ella con la mano derecha, con la mano izquierda y gritó, muera yo con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo y sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí, y fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que mató mientras estaba vivo. ¿Saben ustedes cuál es el protagonista de esta historia? El protagonista de esta historia no es Sansón, el protagonista de esta historia es Dios. El héroe aquí es Dios, porque Sansón no fue más que un instrumento y déjeme decirle que restauración y comunión con Dios no depende de nuestro performance, de lo que nosotros hacemos, sino de en qué manera nosotros querramos obedecer y seguir las instrucciones de Dios. Sansón se encontraba en lo más profundo de su desgracia, estaba en el final de su vida, estaba sumergido en un hoyo del cual no lo sacaba nadie, estaba ciego, estaba debilitado, estaba encadenado, estaba siendo burlado por sus enemigos, pero lo único que él tuvo que hacer fue voltearse a Dios. Fíjense, yo me inventé una frase, digo me la inventé yo porque no la he visto en ningún sitio, que dice así, si usted la ve por ahí, diga, eso fue el pastor que lo dijo. Cuando nos alejamos de Dios, el camino parece largo, pero cuando decidimos volver a Él, solamente tenemos que voltear el rostro y Dios está ahí esperando por nosotros. Muchas veces se ha dicho que no hay hoyo en el cual usted pueda caer, del cual Dios no te pueda sacar. A Corrie ten Boom, ¿se acuerda de Corrie ten Boom? El libro El refugio secreto, si no lo ha leído, cómprelo, lo leo, es fantástico, de los campos de concentración nazi. Le preguntaron un día, ¿cuál ha sido el caso de alguna persona que se haya alejado tanto y tanto de Dios que Dios no haya podido rescatarlo? Y ella dijo, yo no sé la respuesta, porque yo nunca he visto a nadie que haya caído tan profundo y se haya alejado tanto de Dios que el poder, la gracia, la misericordia de Dios no pueda rescatarlo y sacarlo de donde está. Dios es el único que puede hacer la diferencia. Hay un famoso himno, a mí me gusta la música que cantamos aquí, tremenda. Pero a veces me da un poco de nostalgia, ¿verdad, hermano Alberto? Un día, los himnos, ¿verdad? Hay himnos que son muy tradicionales y muy clásicos. Hay uno que dice, tal como soy de pecador. ¿Se acuerdan que lo cantaba Billy Graham en toda su campaña? Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor. Ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desdicha y mal tenaz. Conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me acogerás. Perdón, alivio me darás. Pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Esa música dice que Dios nos acoge como estamos, que Dios nos recibe no importa dónde hayamos estado. Sansón no esperó estar bien para buscar de Dios.
¿Me oyó lo que yo dije? Hay gente que dice, cuando yo me deje el cigarrillo, cuando yo resuelva esta situación, cuando yo voy a buscar de Dios. Y tú, si eres creyente y hay alguna situación en tu vida donde tú sabes que no hay una relación con Dios como la que deberías tener, no esperes a que un relámpago caiga del cielo. Dios quiere que tú vuelvas, que tú le busques, que tú te reencuentres ahí donde tú estás. Sansón estaba ciego, estaba amarrado, estaba esclavizado, estaba siendo burlado. Él no dijo, cuando la situación mejore yo voy a buscar a Dios, porque nunca hubiera salido de ahí. Allí en su desesperación, allí en su condición, allí cuando él por su propia cuenta no podía hacer nada, él clamó a Dios. Y dijo, Señor, acuérdate de mí. Y Dios se acordó de él, porque Dios está tan cerca como una oración. Cuando nosotros nos encontremos lejos de Dios, busquemos a ver quién fue que se movió, porque Dios siempre va a estar en el mismo lugar. La fortaleza, finalmente, que Sansón perdió por el pecado, la recuperó por la oración. Él reconoció que su fuerza venía solamente de Dios. Usted dice que el cabello y que si yo qué, no. Dios podía haberle dado fuerza a Sansón calvo. Porque sí, se usa como símbolo que la fuerza estaba en su pelo, pero su fortaleza venía de Dios. Él oró para vengarse, no personalmente necesariamente, creen algunos, pero para vengar el nombre de Dios, y murió como un mártir. Y alguien dijo una vez, el hecho de que Dios permitió que su héroe muriera en el momento del final de su historia, debe ser un recordatorio para nosotros de que a cualquiera nos puede pasar lo que le pasó a Sansón, porque no solamente no es como comencemos, sino como terminemos, pero al final del día solamente Dios puede cambiar el final de nuestra historia. Y yo soy de los que cree que tu historia y la mía todavía no está escrita 100%. Dios puede hacer una gran diferencia en tu vida, en tu familia, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en tu trabajo, en tu vida personal, en tu vida espiritual. Dios puede hacer que tu historia y la mía termine en el salón de la fama de los hombres de fe. Porque fíjense que a pesar de todo, el nombre de Sansón está en el salón de la fama de los hombres de fe en Hebreos capítulo 11. Solamente menciona su nombre, pero yo soy de los que cree que si a Sansón lo hubieran propuesto para inducirlo en el salón de la fama en el día de hoy, no hubieran votado por él. Pero Dios votó por él. Y él está en el salón de la fama, porque al final, en su último momento, él decidió mirar a Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que siempre hacer. Amén. Si están de acuerdo conmigo, pónganse de pie. Y vamos a orar. Y esta es una buena oportunidad para dos cosas. Uno, si todavía tú no has aceptado a Cristo como Salvador personal, si tú estás alejado de Dios, tú estás peor que Sansón. Tú estás preso, tú estás ciego, tú estás perdido. Pero lo único que tú tienes que hacer es levantar tu rostro. Así como el ladrón en la cruz dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo dijo, de cierto te digo que hoy tú vas a estar conmigo. Lo pasado no importa. Lo importante es desde el momento en que tú tomas una decisión por Cristo. La primera invitación, si cerramos los ojos y inclinamos el rostro, es si hay alguien que el día de hoy todavía no ha entregado su vida a Cristo, hoy es el momento para hacerlo. Si tú todavía no tienes una relación con Dios, yo te invito a que le digas, Señor, yo me entrego a ti en esta mañana, perdona mis pecados, yo te recibo como mi Señor y Salvador, yo quiero comenzar una nueva vida, en el nombre de Jesús. Si tú has orado de esa manera, levanta tu mano, yo quiero orar por ti. ¿Alguien levanta su mano y dice, yo empiezo una nueva vida con Cristo a partir de hoy? Dios te bendiga, hermana. ¿Habrá alguien más que dice, yo me empiezo una nueva vida con Cristo hoy? La segunda invitación que queremos hacer es que si tú eres un creyente y has estado por alguna razón separado de Dios, ha habido una rotura en tu relación con Dios, Dios te está diciendo, no es como tú comiences, es como termines. Y no importa dónde tú estás, no hay lugar espiritualmente donde tú puedas estar que Dios no pueda tenderte la mano y sacarte y hacer contigo y hacer de tu historia una historia feliz y diferente. Así que esta es una oportunidad para que tú te presentes delante del Señor y le digas, Señor, yo quiero comenzar de nuevo. Y si tú quieres hacer eso, levanta tu mano para que oremos por ti. Alguien dice, yo quiero orar, comenzar de nuevo, gloria a Dios. Alguien dice, yo quiero comenzar de nuevo, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estas vidas que en el día de hoy te dicen sí. Por aquellos que hemos visto, Señor, el ejemplo de Sansón y quisiéramos que nosotros no fuéramos de ese grupo que pudimos haber sido y no fuimos, sino que al contrario, tu misericordia, tu gracia, tu poder, tu cuidado en nuestras vidas nos permita llegar a un final feliz.
Pablo dijo, yo he peleado la batalla, he corrido la carrera y mi galardón está en los cielos. Que esa sea la oración nuestra también, el decir nuestro al final de nuestros días. Y que esta iglesia que tú has puesto en este lugar también, Señor, pueda decir lo mismo. Hemos hecho la cosa no a nuestra manera, pero a la manera de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.